Prepare su Biblia y su lección de escuela sabática y estudiemos juntos con fe y esperanza, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Qué privilegio poder llegar una vez más a todos ustedes a través de estos medios y por supuesto agradeciéndole a todos ustedes por su participación, por su apoyo también brindado a este ministerio. Y por supuesto es un privilegio que nos acompañe y que nos honre con su presencia al buscar los estudios de la lección de escuela sabática. Es con mucho amor y con mucho cariño que hacemos todo esto para todos ustedes. Y recuerde, estamos aquí para servirles y por supuesto en esta ocasión no es la excepción. También traemos para usted un estudio que sin duda alguna será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hemos ido aprendiendo a través de este trimestre sobre la necesidad de los seres humanos de ayudarnos unos a los otros. ¿Sabe? Pareciera que pudiéramos decir, bueno, no, yo quiero que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden. Pero en realidad, ¿sabe? El principio es este. Necesitamos buscar la forma de nosotros ayudar a otras personas. Y hay mucha bendición en eso de paso. Ese es el mandato de Dios y una persona que tiene a Jesús en su corazón, sin duda alguna, lo podrá reflejar a través de esto, ¿verdad? Y en esta ocasión el título para la lección es Jesús y los necesitados, precisamente. Si Jesús estuvo aquí apoyando y ayudando al ser humano y Él es nuestro ejemplo, ¿por qué de pronto nosotros como seres humanos nos abstenemos, ¿verdad?, de ayudar a personas que ocupan de nuestra ayuda? Es importante que entendamos que Jesús es nuestro ejemplo y si Él vino a servir, fíjese, el más grande, Dios, vino a hacerse ser humano para ser un servidor, por así decirlo. Él vino a servir. Interesante. Ni siquiera Él mismo vino a que lo sirvieran. Él vino a servir, Él vino a ayudar. Y Él siendo nuestro ejemplo, mi hermano, mi hermana, creo yo que deberíamos nosotros de buscar la forma de ver cómo podemos ayudar a las demás personas, ¿verdad? Así es que esta es la lección número 7 y por supuesto queremos que esta lección también traiga algo especial para cada uno de nuestros corazones. El versículo de memoria en esta ocasión se encuentra en Lucas 4, 18 y 19 y es muy interesante la forma como está relacionado este texto con toda la lección. Vamos a mirarlo y por supuesto, como es costumbre, vamos a orar antes de entrar al versículo de memoria. ¿Le parece? Si le es posible, por favor, incline su rostro, incline su cabeza en reverencia a Dios, ¿ok? A Dios, no a ninguna otra cosa, sino solamente a Dios. Y una vez ya teniendo esa reverencia en nuestro medio, podemos entonces ya implorar la presencia de Dios y pedirle a Él y suplicarle, ¿verdad?, lo que está en nuestro corazón en este caso. También son nuestras peticiones y por supuesto siempre pedir perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Oremos por favor. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das, primeramente de acercarnos a ti en oración y segundo, Señor, para traerte nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, perdónanos por favor. En esta ocasión, Señor, estamos aquí porque queremos aprender más de ti, aprender más de tu santa palabra. Queremos cada día, Señor, santificarnos más y más para en un momento dado poder estar presente ante ti y poder ver tu gloria, Señor. Te pedimos de una manera muy especial, Padre Santo, que el Santo Espíritu descienda a nosotros, nos ayude a entender estos mensajes y también, Padre bendito, que nos ayudes a entender el camino correcto a seguir y también cómo servirte mejor. Padre bendito, te suplicamos, por favor, que atienda las necesidades de cada una de las personas que se dan cita semana a semana para estudiar junto con nosotros. Al igual, Señor, también atiende que hay necesidades especiales que nuestros hermanos tienen. Por favor, Señor, bendice a nuestros líderes también dentro de la iglesia, los pastores, los líderes, Señor, la directiva. Ayúdanos, Señor, a ser mejores personas y, por supuesto, a poder llevar tu rebaño al camino correcto también. Una vez más, Padre bendito, gracias por tu misericordia. Gracias por perdonarnos y gracias por sustentarnos siempre con tu ayuda. Padre bendito, en tus manos estamos y en tus manos ponemos nuestras vidas y también este estudio. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Muy bien, mi hermano o mi hermana. Ahora sí podemos entrar a leer teniendo la certeza, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Qué hermoso saber que la misión de Jesús es venir
en este caso, a socorrernos, a ayudarnos, a levantarnos de donde habíamos caído. Y por supuesto, lo más grande de todo es el pecado. El pecado ha venido a destruir la preciosa creación de Dios. En su momento dado, todo era perfecto. En su momento dado, todo era sin mancha. Todo estaba bien. Pero por supuesto, viene el enemigo, siembra la cizaña, siembra el pecado, y entonces ahí el ser humano cae. Pero tenemos a nuestro Redentor, que Él ha venido en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová está en Cristo Jesús. Ahora vamos a entender de una manera un poquito más clara lo que es que Jesús tenía el Espíritu de Dios, en este caso, sobre Él. El Espíritu de su Señor, en este caso, que era el Padre. ¿Sabe? Es importante que entendamos esto para lo que viene a continuación en la parte del martes, creo, el lunes, el martes, donde vamos a hablar un poquito más todavía sobre María en este caso. Hablamos un poquito, o bastante tal vez la semana pasada, sobre esto. Sin embargo, mis hermanos, quiero que entendamos esto. Jesús, al venir, Dios estaba con él. Él era el Hijo de Dios, pero a la vez también él era Dios. ¿Cómo está esto? Bueno, vamos a explicar eso un poquito más adelante, ¿no? Para no adelantarnos. Pero por lo pronto necesitamos entender que el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús necesitaba alguien que lo guiara también. ¿Pero que él no era Dios? Sí, pero hay una parte de Jesús que no era Dios. Veámoslo de esta manera, y creo que lo explicamos también bien ya en otra lección anteriormente. En su momento dado, el nombre de Dios fue manchado en el cielo, en un momento de la eternidad. ¿Ok? Recuerde que el planeta Tierra tiene un promedio de 6,000 años, ¿ok? Por ahí más o menos. Entonces, en un momento de la eternidad, el nombre de Dios se mancha, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios sabio, un Dios que le gusta la misericordia y también practica la justicia en todo momento. Aún de pronto hacen el castigo. Allí hay justicia. Es como el padre que ama a su hijo. Si lo ama, lo va a castigar porque quiere que su hijo aprenda la lección y quiere que su hijo vaya en mejor camino, ¿verdad? Por eso es que el padre castiga al hijo. Entonces, Dios, mirando que su nombre estaba siendo manchado ahora, el enemigo, en este caso Lucifer, había ya creado un ambiente en contra de Dios, a tal punto que engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo. Al engañarlas, esa tercera parte de las estrellas del cielo, Dios podía haber tomado la iniciativa de destruir a Lucifer y a sus ángeles que él había corrompido. Sin embargo, Dios en su magna inteligencia, él dice no, porque si lo destruyo, los otros ángeles me van a adorar porque recuerde que los ángeles, al igual que el ser humano, tienen la libertad de expresión, la libertad de adorar también. Obviamente ellos no han sido corrompidos, así que ellos tienen bien claro, en este caso, a quién adorar y por qué adorar también. Entonces, cuando hay esa santidad en el ser, ya sea un ser humano o un ser angelical, no hay ningún problema en saber quién es quién y a quién debemos adorar. El problema es cuando tenemos el pecado, ahí podemos desviarnos de un lado para otro, ¿no? Entonces, cuando el nombre de Dios es manchado en el cielo, allí vienen los problemas fuertes, porque ahora, en ese caso, mi hermano y mi hermana, Dios tiene que hacer un plan para rescatar su nombre. Entonces Dios dice, vamos a hacer, en este planeta, el planeta Tierra, vamos a poner allí al hombre, al ser humano, vamos a crear un nuevo ser humano. Pero el ser humano va a caer, porque recuerde que Dios sabe todo. El ser humano va a pecar. Por consiguiente, lo que vamos a hacer ahora es, como él va a pecar, necesitamos hacer un plan de rescate. Entonces Dios, hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, le dice, ¿sabes qué? En este caso a Jesús, tú vas a ir a rescatar al hombre del pecado. Es una obra bastante buena, pero te va a causar dolor. Jesús, en este caso, digamos, el Hijo, muy obediente, será un honor para mí pasar al mundo y rescatar, en este caso, al ser humano. Porque, recuerde, el plan de Dios no era solamente rescatar al ser humano del pecado. Recuerde que era lo que estaba en juego, el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios dice, vamos a crear al hombre, vamos a hacer que
que, vamos, en este caso, ¿no? Que el hombre tenga la libertad también de adoración, que el hombre tenga esa libertad igual que tienen los ángeles, igual que tenía Lucifer en su momento dado. Entonces, cuando él peque, tú irás a rescatarlo. Jesús dice, no hay ningún problema, yo con mucho gusto voy y rescato nuestro nombre, el honor de nuestro nombre. Recuerde, eso es muy importante, porque mucha gente y la mayoría de los cristianos piensan que Jesús vino solamente porque tenía que rescatarnos. Y él venía a rescatarnos, como que no le quedó otra. No, ni modo, tengo que rescatar al ser humano. No, el hecho de rescatar al ser humano era el segundo punto. ¿Okay? El propósito principal de Jesús era rescatar, en este caso, el honor y limpiar el nombre de Dios que se había manchado en el cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano está siendo mirado no solamente por Dios, también por Satanás, por todos los ángeles caídos y por supuesto por todos los seres celestiales que están en otros mundos que no han pecado, que no han caído. Entonces, esos seres celestiales están mirando al ser humano. Lo que el ser humano hace, lo que el ser humano no hace, cuando obedece, cuando no obedece, cuando desobedece, cuando pide perdón, cuando no pide perdón, cuando se llena de orgullo. Todo eso está quedando en los registros, pero es que hay un registro porque esos seres celestiales pueden mirar y pueden analizar en este caso. Cuando, digamos, un ejemplo nada más, si de repente Joel Medina llega a pasar al descanso y ahora los ángeles ven el nombre de Joel Medina. Ah, mira, sí se arrepintió. Él de todas sus faltas, sus pecados, se arrepintió. Por consiguiente, el juicio de Dios ahora es a favor de Joel y Joel podrá entrar al cielo. Ah, Dios es justo, porque aquí vemos que Joel sí se arrepintió de todo corazón. Entonces Joel tiene la oportunidad de entrar al cielo. Qué hermosa, ¿verdad? Y es una linda historia y ahí me gustaría dejarla, ¿verdad? Y que nadie me la toque, por favor. Sin embargo, está el otro lado de la moneda, donde Joel no se arrepintió. Joel estuvo ahí nada más haciendo un show dentro de la iglesia, dentro de lo que estaba haciendo. Y Joel en realidad no le interesaba a Dios. Entonces, los ángeles también van a mirar eso en los registros. Recuerden, los ángeles del cielo, los seres celestiales de todo el mundo que no han caído, podrán mirar ese registro. Entonces, cuando Dios haga el juicio en contra de Joel Medina y que vea ahora los seres celestiales que Dios va a tener que destruir a Joel Medina, porque Joel Medina nunca se arrepintió, entonces los seres celestiales dirán, Dios es un Dios justo. Dios obra con misericordia y obra con justicia. Ese es en sí el meollo más grande que existe en la redención del ser humano. No es solamente llevar unos cuantos hijos de Dios o seres humanos al cielo para que vivan allá por un tiempo, por 1000 años, y después regresen a la tierra. No es solamente algo así tan sencillo. Estamos hablando del nombre de Dios. Entonces, Dios manda a Jesús a el mundo que ha caído en este caso, donde hay pecado, donde hay tragedia, donde hay pobres, donde hay ciegos, donde hay enfermos, donde el pecado ha hecho destragos completos. Y ahora viene Cristo Jesús a sanar a las personas, a hacer milagros en las personas, a darles vista a los ciegos y hacer todo este tipo de milagros. Viene Cristo Jesús, pero recuerde que Jesús entra primeramente como un ser humano. Y a donde queremos llegar es lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Cristo Jesús viene, cuando se hace el plan de que Él venga a redimir el nombre de Dios y por supuesto también a redimir al ser humano, como segundo punto o segundo propósito, Dios le dice a Jesús, mira, tú vas a ir, vas a redimir al ser humano, pero cuando tú nazcas vas a nacer como un ser humano. Jesús automáticamente no tenía todo el conocimiento. De hecho, la Virgen María tuvo que hacer un trabajo excepcional. Creo yo que sin duda alguna, la mejor madre del mundo tuvo que haber sido la Virgen María. Por eso es que Dios la escogió. Muchas veces cuando es el Día de las Madres la gente pregunta, y la gente siempre dice, yo tengo la mejor madre del mundo, yo tengo la mejor madre del mundo. Entonces cuando me toca a mí predicar, digo, pues están equivocados, porque la mejor madre del mundo es la mía, ¿no? Cuando estaba viva todavía, ¿no? Hoy ya pasó el descanso en el Señor, gracias a Dios, pero sin embargo, creo que todo mundo creemos que tenemos la mejor madre del mundo, ¿verdad? O habrán algunas personas que tal vez no piensen lo mismo porque la mamá no fue tan activa en sus vidas o no se involucró tanto con sus hijos. Pero bueno, eso es punto y aparte y los casos son pocos, ¿no? Sin embargo,
Sin duda alguna, creo yo que todos podremos decir, sin temor a equivocarnos, que la mejor madre del mundo fue, en este caso, la Virgen María. Al hacer de Jesús, precisamente conociendo ella, porque recuerde que el ángel le dio toda la información. Él se va a llamar Emmanuel, se va a llamar Jesús. Él va a salvar a las personas de sus pecados. Así que la Virgen María sabía quién era Jesús. Pero cuando Jesús nace, Jesús de bebé no sabía en realidad su propósito. Él fue conociendo el propósito a través de la enseñanza de la hermana White y por supuesto también el Espíritu Santo que lo estaba guiando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, de repente podemos decir, bueno, ¿nos habla o no nos habla? En el caso de Jesús, creo yo que le habló en su momento dado para guiarlo y para decirle lo que tenía que hacer, ¿no? De hecho, en algunos momentos, ya al punto de casi entrar a su pasión, de entregar su vida, de hecho hay un registro en Juan donde Dios le habla. O un ángel le habla, ¿no? Entonces la gente escucha, la gente que es santa o la gente que está bien con Dios, escucha y entiende lo que le están diciendo a Cristo Jesús. La gente que no está bien convertida de todo corazón, escucha solamente truenos. Ahí están los 7 truenos de Apocalipsis 10 también, recuerda, aparte de los de Juan. Bueno, en Juan entendemos lo que hay con Apocalipsis 10 en los 7 truenos. Sin embargo, donde vamos con todo esto es que Dios le habla a Jesús en su momento dado, pero eso ya es cuando entra en su ministerio después que se bautizó. Antes de eso, no hay ningún registro en la palabra de Dios que Dios le haya hablado directamente, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, el Espíritu Santo lo estaba guiando en todo momento, ¿no? Cuando Jesús empezó a crecer en sabiduría y que empezó a entender su ministerio aquí en la tierra, él obviamente se acopló bastante bien, ¿verdad?, a vivir lo que estaba por pasar y lo que era él en su propósito en su vida, por así decirlo, ¿no? De ese modo podemos entender mejor que el Espíritu de Dios estaba en Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted va a la iglesia, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se pone a orar, ¿usted cree que son ganas nada más que le salen a uno de porque sí? ¿Sabe qué, hermano? Yo no creo que sea tanto así. Es el Espíritu Santo llamándonos. El Espíritu Santo nos llama al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que nos da, en este caso, el aliento para seguir adelante y para seguir tomado de la mano de Cristo Jesús. De lo contrario, como seres humanos, como pecadores, nos desbalagaríamos por cada quien por su lado, ¿no? Iríamos cada quien por su rumbo. Como ovejas, ¿se acuerdan? Así lo pone Isaías, que lo vamos a leer un poquito más tarde también, ¿no? Pero ese es el detalle, mis hermanos, que necesitamos entender claramente que nosotros, como seres humanos y como pecadores, nos descarriaríamos sin ningún rumbo. Pero gracias a Dios que ha enviado el Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar. Obviamente en Jesús estaba un poco más fuerte y más inclinado el Espíritu Santo porque tenía un propósito especial, ¿no? Aparte que Jesús, cuando empezó a entender que Él era Dios, o sea, la parte divina de Cristo Jesús, allí todo cambió, ¿no? Eso es importante. Y ahora, en esa introducción, que otra vez mucha gente dice que las hago muy largas, está mucha de la enseñanza que viene a través de la lección en los siguientes días, ¿ok? Así es que, si usted puso atención a la introducción, podemos entender mejor lo que viene en los siguientes días, ¿ok? Bien, vamos a la parte del domingo, el cántico de María. Y aquí entramos una vez en María. Bueno, vamos a ver lo que dice. Dice Lucas, lee Lucas 1, del 46 al 55. Observa la combinación de alabanzas entre lo que tiene significado para ella. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, dice María, ¿no? En Lucas 1:49. Y lo que es importante en general. ¿Por qué nuestra alabanza y adoración a Dios incluyen tanto el énfasis personal como el general? Bien, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios y, por supuesto, recuerde que cada quien puede contestar la lección en cierta forma como el Espíritu Santo le vaya guiando. Recuerde, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Pero dice aquí Lucas 1:46 al 49. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. María está alabando a Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No sé cómo se sentía ella. Yo no soy nadie, dice la Virgen María. Yo no soy nadie. Sin embargo, Dios ha puesto sus ojos en mí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sin duda alguna, Dios la encontró en la Virgen María. Sin duda alguna. Y mis hermanos, fue importante la Virgen María, por supuesto que sí. Fue la madre de Jesús, fue la madre del Salvador, que en su momento dado tomaría también esa participación, ¿verdad? Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y sin duda alguna, la Virgen María
fue bienaventurada. ¿Bienaventurada en qué? En virtud. Porque, otra vez, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dios la encontró. Y qué hermoso saber que una jovencita estaba dispuesta a obedecer a Dios sin retubiar, sin estar haciendo excusas por aquí, excusas por allá, sin hacer ningún tipo de problema. Ella dice: Señor, aquí está tu sierva, úsame. Qué hermoso saber eso. Y yo pienso que esa actitud de la Virgen María, en su momento, deberíamos tomarla todos también en nuestras vidas, ¿no? Señor, aquí estamos, ayúdanos, utilízanos si necesitas ocuparnos en este caso, ¿no? 49, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Dios ha hecho grandes cosas en María. Bueno, imagínense, que de ella naciera Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo más porque ahorita vamos a entrar a la parte donde la lección nos muestra quién es Jesús, o la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús, ¿no? Y ahí vamos a dedicar un poquito más de tiempo también para lo de María, ¿no? Lucas 1, del 50 al 55, dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. E hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia. Qué interesante, ¿verdad? Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Se le da primero a María y ella hace su cántico, y ahora ya ve lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Y qué hermoso saber que Jesús vino a cumplir el propósito que Dios le envió a hacer. Recuerda lo que mencionamos al principio, ¿verdad? Por eso le digo que la introducción es muy importante, por eso es que de repente la hago un poquito larga, ¿ok? Pero ahí manténgase nada más, por favor, y no pierda la paciencia. La respuesta para esta pregunta, en este caso, dice: ¿por qué nuestra alabanza y adoración a Dios incluyen tanto el énfasis en personal como en general? Bueno, piénsalo de esta manera y analízalo solamente, ¿ok? Si no adoramos a Dios en forma personal, tampoco podremos adorar a Dios en la iglesia. Es verdad. No podemos decir que somos muy espirituales en la casa, o perdón, mejor en la iglesia, que somos muy buenos cristianos en la iglesia, y luego en la casa, o en el trabajo, o en la calle, somos unas personas pecadoras y perdidos completamente. No podemos jugar de esa manera. Así es que, o adoramos a Dios de una forma personal cada quien, y estudiamos nuestra Biblia diariamente, oramos a Dios diariamente y nos entregamos diariamente pedimos perdón por nuestros pecados, diariamente tratamos de santificarnos diariamente, ¿ok? Si lo hacemos de esa manera, cuando llegamos a la iglesia, seguimos adorando. Pero no esperemos, mis hermanos, no esperemos en ningún momento vivir una vida de pecado toda la iglesia y después llegar el sábado a tratar de santificarnos. Eso no va a funcionar y no funciona. Dios no trabaja así. Recuerda lo que leíamos en la semana pasada, en la lección. Una persona no puede venir a la iglesia y pensar que todo está bien. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante sobre la purificación del santuario. Sí, o del templo en este caso, ¿no? Pero sin embargo, mis hermanos, vuelvo a repetir. No podemos estar viviendo una vida de pecado. Piense nada más y analícelo de una manera muy personal. Y no vea a su vecino, no vea al hermano de la iglesia, no vea al pastor, no vea al primer anciano, mi hermano. No. Olvídese de eso. Vea su corazón, vea su vida. Analice, haga un autoanálisis, por favor. Y de esa manera usted puede analizar si usted está viviendo una vida de santidad, una vida de pureza, una vida de misericordia, como hablábamos la semana pasada. Analice todo esto, mi hermano. Y ¿sabe qué? Ojalá que nuestra respuesta sea positiva. Yo estoy bien con Dios. Estudio mi Biblia todos los días. Oro todos los días. Pido perdón por pecados todos los días. Ayudo al prójimo, ayudo al pastor, ayudo al anciano, ayudo en la iglesia. Voy a la iglesia con un espíritu de alabanza y de adoración y de entrega total a Dios. Al igual que vivo esa misma vida de entrega y alabanza en la iglesia, la vivo también en mi casa, en mi hogar. Trato bien a mi esposa, trato bien a mi esposo, trato bien a mis hijos. ¿Se da cuenta? Esa es el estilo de vida o la forma o la manera de vivir de un cristiano. Si es así, mi hermano, vamos al cielo juntos. Pero, repito, en la semana vivimos una vida
echada a perder, una vida que no tiene sentido, una vida llena de pecado. Y solamente el sábado queremos ir a santificarnos. Recuerda que hablábamos eso, creo que hace 2 semanas atrás, que una persona que no estudia, ora muy poquito, y ora por nada más porque tiene peticiones para Dios, si no ni siquiera eso haría. Como la Biblia no encuentra la respuesta, por así decirlo, vamos a poner de esa manera, ora a Dios ahí de vez en cuando, o medio hora nada más. Entonces, llega a la iglesia el sábado y a las 11, y eso llega tarde, por cierto, porque como no está espiritualmente activa la persona, va a llegar tarde a la iglesia el sábado. Y como digo, hay algunas ocasiones que hay razones, ¿verdad?, porque uno llega tarde a la iglesia. Yo no estoy diciendo que todo el mundo que llega tarde a la iglesia está perdido. No. Ese no es el punto tampoco, ¿ok? Pero sin embargo, en muchos de los casos la persona puede llegar tarde a la iglesia porque no está viviendo una vida espiritual en su hogar. Entonces llega tarde a la iglesia, llega 10 minutos antes de las 11, porque a las 11 empieza el sermón o empieza el segundo servicio. Y a las 12 tiene que acabar el sermón, porque si no se acaba, se molesta, empieza a molestarse y comienza a retorcerse ahí en la banca, ¿verdad?, queriendo ir ya, o en la silla. ¿Qué tipo de vida está llevando esa persona? Mi hermano, mi hermana, yo le diría esto: ese tipo de persona está perdiendo el tiempo dentro de la iglesia. Y si piensa que se va a salvar solamente porque hizo el gran esfuerzo de ir el sábado a las 11 de la mañana, tuvo que llegar a las 11 de la madrugada, ¿verdad?, el sábado a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde estamos quedando? ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Y vuelvo a repetir, que todo eso sea un autoanálisis de cada quien. Todos tendremos que dar respuesta a Dios en su momento dado, mi hermano, mi hermana. Y por consiguiente, yo le invito para que usted analice ese punto, ¿sí? Vamos a ir al pie de la página ahí en el domingo. Está una pregunta allí, por lo general siempre está en rojo. En algunas ocasiones la he mirado en verde también, ¿no? Pero bueno, dice la pregunta: si la iglesia es una expresión del reino de Dios, ¿cuán bien representa el reino al revés que describió María? ¿De qué forma se puede dar el ejemplo en esto, pero sin ser injustos con los ricos y los poderosos que también recibieron el amor de Cristo? Recuerde que Jesús vino a salvar a todo mundo, no importa si son poderosos, si son líderes, si son ricos, si son pobres, a todo mundo, ¿no? Bueno, la respuesta de un servidor, y otra vez aquí va la respuesta de cada quien, ¿verdad? La respuesta de un servidor dice: no hace excepción en este caso Dios no hace excepción de personas. Pues a todos por igual nos ha extendido la salvación. Pero cuando Dios examina el corazón de alguien que lo ama y se ha entregado 100%, por eso es que es muy importante que tanto en el hogar como en la iglesia vivamos una vida de santidad, una vida de verdadera entrega a Dios, ¿ok? Dios se siente orgulloso de ese hijo o hija, y en muchos casos, según sea necesario, le usa a ese hijo o a esa hija, que es fiel a Dios, para cumplir su propósito aquí en la tierra, tal como lo hizo en este caso con la Virgen María. Qué interesante. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios hará lo necesario y Dios nos utilizará si Él ocupa, en este caso, en este caso podría ser que Dios necesite levantar un mensajero hoy por hoy, un profeta. Recuerde que en el tiempo del fin van a haber profetas. Bueno, ahí van a entrar las personas que están siendo verdaderamente fieles al Señor. Dios te puede utilizar. Búscale todos los días en su santa palabra. Recuerda, si tú estudias la Biblia, Dios te habla. ¿Ok? Si tú oras, Dios te escucha. Así es que Dios está siempre listo para escucharte. Entonces Dios está listo para hablarte a través de la palabra de Dios. Así es que ora, Dios te escucha. Y ahora tú con Dios. Estudia, Dios te habla. ¿Ok? Vamos a la parte del lunes. Ahí la pregunta que dice: compara Lucas 4, 16 al 21 con capítulo 7 del 18 al 23. ¿Por qué crees que Jesús respondió de esta manera? ¿De qué forma responderías a preguntas similares sobre la divinidad de Jesús y su condición como Mesías? Y aquí vamos a entrar ahora sí en un tema de discusión o polémica, porque la divinidad y la humanidad de Cristo Jesús de cierta forma va a encerrar un misterio todo el tiempo, y no lo vamos a entender en su totalidad, quiero que sepa desde ahora mismo, ¿no? Pero voy a hacer todo lo posible por tratar de explicar en pocas palabras lo que encierra la divinidad de Cristo junto con la humanidad también, en su momento dado que Él tuvo las dos en este caso, ¿sí? Algo que no podemos entender porque no hay ningún otro ser humano, ningún otro nombre tampoco dado a los hombres como Cristo Jesús, ¿verdad? En el cual se ha encontrado la divinidad 100%, porque recuerde, Jesús era 100% humano y también 100% Dios, ¿ok? Bueno, dice Lucas 4, 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Este texto
sabe, se ha tratado de rodear o sacarle la vuelta en la siguiente forma. Se dice, Jesús no guardó el sábado, porque Jesús sanó en sábado. Sus discípulos, en este caso, comían o tomaban espigas en sábado, cosa que estaba prohibido por la ley de los judíos, ¿no? Recuerde, la ley de los judíos, que la habían puesto para el sábado. Dios tiene su propia ley, y el ser humano trata de ponerle más leyes encima de eso como si no fuera suficiente, ¿no? Sin embargo, este texto donde dice Jesús vino a Nazaret, donde se había creado conforme a su costumbre, entró en sábado, ¿sabe? Nos aclara bien detalladamente que Jesús guardó el sábado. ¿Y por qué era costumbre? Porque toda su vida él fue a la iglesia en sábado. Pues que él era judío, tiene que ir a la iglesia en sábado, ¿no? No, mis hermanos, recuerde que Jesús vino a ponernos un ejemplo. Y la ley que muestra el sábado, como en el cuarto mandamiento, es la ley santa, eterna, perfecta y por supuesto que estará vigente por toda la eternidad. Si es eterna, no tiene fecha de caducidad en este caso, ¿no? Jesús entró a la sinagoga porque él estaba, número uno, obedeciendo la ley. Él tenía que ir allí. Jesús es Señor del sábado. Si él verdaderamente hubiese tenido pensado eliminar el sábado en su momento dado, él hubiese dicho algo al respecto. Pero en ningún momento él dijo nada sobre el sábado, sobre eliminarlo. Lo contrario, él lo guardó. Al igual que toda su familia en este caso, ¿no? Y si él lo guardó, fue para darnos un ejemplo. ¿Okay? No lo guardó porque él era judío y bueno, pues ni modo, tenía que ir al sábado a la iglesia porque soy judío, pues tengo que ir. No. Jesús guardó el sábado porque es parte de la ley de Dios y Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Y el hecho de cumplir la ley de Dios no es venir y eliminarla. Ya la cumplí, ya, hay que quitarla ya de un lado. No, ya se completó, ahora sí ya, hay que sacarla. No, cumplir en el sentido de obedecer, en el sentido de guardarla, de obedecerla y hacer lo que la ley dice en este caso. Recuerde, la ley de Dios es el carácter de Dios. Encierra todo el amor de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, en realidad, ahí usted puede mirar el carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo él iba a eliminar algo santo y perfecto y algo eterno? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero bueno, Jesús viene a la iglesia en sábado, él entra conforme a su costumbre y por supuesto se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos se quedaron como que, lo que él acaba de leer ahora, como que sonó muy especial. No fue una lectura cualquiera. El 21, note lo que Jesús dice, y esto está bien emocionante. Dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! ¿Qué ser humano tendría el privilegio de decir: hoy se ha cumplido esta escritura ante sus ojos? El Cordero de Dios, que ha venido a quitar el pecado del mundo, está aquí. Yo soy ese enviado por Dios a sanar a los enfermos. Yo soy ese enviado por Dios a dar alivio a todo aquel que esté enfermo. Y a rescatar, por supuesto, no está aquí, pero rescatar en este caso al ser humano del pecado. Qué hermosa lección, ¿verdad? Yo quiero pensar cómo quedarían esas personas que estaban allí en ese momento, en esa iglesia, ¿no? En esa sinagoga. Es impresionante. Bueno, vamos a mirar ahora Lucas 7 del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Recuerda que Juan ya estaba en la cárcel, ¿no? Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Note algo bien interesante aquí. Juan había sido enviado 6 meses antes para que él anunciara y para que él diera las nuevas de que venía el Mesías detrás de él. Y él dijo varias veces, ¿no? Viene alguien mayor que yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Él sabía que él no era el Mesías, de hecho tuvo que aclarar: no, yo no soy el Mesías, Sin embargo, pareciera que Juan, según la pregunta aquí, no entendía, o más bien quería que Jesús le recalcara de que él era el que venía.
La pregunta es esta: ¿Juan sabía que Jesús era el Mesías? Por supuesto que sí. Pero en este caso, ¿por qué Juan le pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Nótese lo que hace Jesús. Jesús no da una respuesta: sí, yo soy, vayan, díganle que yo soy. No, Jesús hace lo siguiente. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice el versículo 21: en esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. 23: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Interesante. Algo aquí, ¿no?, en esta parte de bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Que Jesús no sea una piedra de tropiezo, porque lo fue para aquellas personas que lo rechazaron en este caso, ¿no? Qué interesante, porque Jesús no les da la respuesta así nada más. Recuerde, Juan conocía las Escrituras, Juan conocía las profecías. Y aunque Jesús nos puede decir claramente así, 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 Él no hace eso. Él nos da la Escritura para que la analicemos. Ahora, cuando Jesús hace estos milagros, le dice: ahora vayan y díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos pueden caminar, los sordos escuchan, los muertos son resucitados. Vayan y díganle. Juan sabía que el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, iba a poder hacer todas estas cosas. ¿Nadie más las podía hacer antes? No. Jesús trajo ese poder con él, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué? Por parte de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de también el ministerio de los ángeles, ¿no? Sin embargo, qué interesante ver esto, ¿no? Como Jesús nomás les dice: ¿sabe qué? No, vayan y díganle, ¿no? Entonces, la respuesta que hay aquí: Jesús fue 100% ser humano y 100% Dios. Sin duda alguna. Y usted puede analizar a través de la experiencia de Jesús todo lo que Él hizo y cómo Él llevó su vida y todos los milagros que Él hizo, ¿no? Y sin duda alguna, ninguna otra persona podía hacer lo que Jesús hizo. Jesús perdonó pecados. ¿Por qué? Porque Él era Dios. Jesús sanaba enfermos, porque Él era Dios. Jesús resucitó muertos, porque Él era Dios. Sin embargo, recuerde que también más adelante, cuando Él se va al cielo, también deja ese poder en sus discípulos, ¿no? Toda aquella persona que verdaderamente ame a Jesús y que esté verdaderamente conectada con Dios podrá hacer estos milagros. Jesús dijo: van a poder hacer esto y mucho más. Interesante, ¿verdad? Bueno, mirando la parte de Jesús, 100% humano, 100% Dios, la pregunta que surge inmediatamente es la siguiente, ¿ok? Ya analizando ya la pregunta que dejó aquí la lección, y sabiendo que Juan entendía, o debería de entender, que Jesús, el que él estaba anunciando con la voz en el desierto, era verdaderamente Cristo, el Mesías, el hijo de María, la Virgen, la esposa de José en este caso ahora, ¿no? Él, conociendo esto, y sin duda alguna, cuando sus siervos, en este caso, o sus discípulos, mejor dicho, van y le dan las nuevas: mira, está sanando, está resucitando, está curando a gente de enfermedades. Sin duda alguna, a Juan no le quedó la menor idea de que Jesús era el Mesías. ¿Pero por qué no lo dijo Jesús así claramente? Otra vez, porque había mucha gente alrededor. Entonces mucha gente de repente no le interesa entregarse bien a Dios, solamente está en la iglesia porque quieren, por miedo al mundo, por miedo al pecado, por miedo a la muerte, quieren que Jesús los salve solamente porque sí. Y igual otra vez, Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Pero vamos a entrar un poquito en la parte de Jesús como ser humano y como Dios. ¿Por qué? Por la siguiente razón. La Virgen María, que fue la que Dios utilizó en este caso, la bienaventurada Virgen María en este caso, fue madre de Dios, como se dice en una manera muy general y muy popular. Vamos a entrar aquí a la lámina. ¿Es la Virgen María la madre de Dios en este caso? Bueno, vamos a mirar varios aspectos, ¿no? Y para empezar, necesitamos mirar: María fue la madre de Jesús, hombre, de la parte humana de Cristo solamente. ¿Ok? Eso debe de quedar bien claro. María fue solamente la madre de Jesús, el ser humano, no la parte divina de Jesús. Es imposible que María haya sido, en este caso, la madre de la divinidad de Cristo. Es imposible. Es incluso inconcebible. Déjeme le digo por qué. Aquí hay algunos puntos que quiero que
Analice usted y los piense, no nada más. Número uno, Dios es eterno, ¿cierto? Dios es eterno. Entonces, si Dios es eterno, ¿cómo la Virgen, siendo una persona mortal que nació, obviamente, de un ser humano en este caso, porque eso fue un ser humano ella, tuvo que haber nacido de un ser humano. Entonces, si ella nació de un ser humano, ¿cómo ella puede ser la madre del Dios eterno? Hablando de Dios eterno, número uno. Segundo, Dios es el creador, ¿ok? Y si Dios es el creador, quiere decir que Dios creó a María, ¿ok? Dios es el creador, Dios es el creador. ¿Cómo alguien creado podría ser madre de su propio creador? ¿Cómo María podría ser hoy por hoy la madre de su creador? No puede ser posible. Es como decir algo. Un ejemplo nada más, ¿no? Y tal vez de una forma un poquito sencilla. Digamos que yo creo o hago un robot, ¿okay? Y muy inteligente, computarizado y aprende y todo lo demás. ¿Cómo el robot más adelante me puede hacer a mí? Como que no tiene sentido. Es medio ilógico pensar que algo que yo creé más adelante me venga a crear a mí. ¿Sí me entiende? No, es que María no creó a Dios. Normalmente María dio a Jesús, que Jesús también fue Dios. Y porque sabemos que Jesús fue Dios. Pero vuelvo a repetir, la Virgen María es inconcebible y es imposible de que haya sido madre de, en este caso, de la parte divina de Cristo Jesús. María tenía necesidad propia de salvación. María había nacido bajo el pecado. Jesús también nació bajo el pecado, en este caso al nacer de un ser humano, pero por lo mismo, Él vino a hacerse pecador para poder salvar al pecador. La Virgen María no vino a nacer de una forma, como decimos, inmaculada, de una forma sin pecado, ¿okay? Como se menciona de Jesús, ¿no? María no nació así. María era pecadora, María tenía pecados. Y ella necesitaba también un Salvador. Y si no, usted analice Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador, por supuesto que sí. Y ella estaba consciente de eso. Entonces ella, al ser, en este caso, el instrumento que Dios utilizó para traer a Cristo Jesús aquí a la tierra, ella se sentía honrada y bienaventurada, obviamente, ¿no? Y alabado sea el nombre de Jehová, y qué bueno. Y esa bendición tuvo María en este caso, ¿no? Pero María tenía necesidades propias de salvación. O sea que ella también estaba envuelta en el pecado en este caso. María reconoció a Cristo como su Salvador, sin duda alguna. Ella reconoció a Jesús como su Hijo humano, pero a la vez también reconoció a Jesús como su Salvador. Porque es verdad, Jesús era Dios. Recuerde, Jesús 100% Dios, 100% humano. La parte divina de Jesús, que era la parte de Dios, es algo que solamente, o digamos, un don de Dios a través del Espíritu Santo que vino a Cristo Jesús. Por eso es el versículo de memoria. Recuerda, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está en mí. Por consiguiente, yo soy Dios. De esa manera. ¿Por qué? Ahí encontramos una vez más lo que le llamamos la deidad. Nos guste o no nos guste, algunas personas, ¿verdad?, que mencionan que la Trinidad, que no, bueno, todo lo demás. Dios el Padre, el Espíritu Santo y a Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, Jesús tal vez no hubiese entendido claramente su misión. Pero el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo estuvo en Cristo Jesús y allí se incrusta el mensaje completo y las instrucciones, por así decirlo, completas de lo que tenía que ser, ¿no? Sin duda alguna, el Espíritu Santo en su intuición con Cristo Jesús lo guió y lo llevó para que cumpliera lo que tenía que cumplir como Salvador, en este caso del mundo, en la parte divina de Cristo Jesús. Yo sé que esto es muy complicado y obviamente es difícil entenderlo, pero ¿sabe qué? Hay un misterio, y eso que quiero que quede bien claro. Hay un misterio entre la divinidad de Jesús y también la humanidad de Cristo, que no entenderemos completamente, sin duda alguna, porque podemos dar muchas vueltas y no por aquí, no por allá y no por acá. Muchas vueltas podemos dar, hoy por hoy y siempre. Sin embargo, mi hermano, mi hermana, yo quiero que usted piense un poquito nada más y recuerde que es verdad que hay secretos que Dios no los ha revelado, pero creo que pensar que la Virgen María fue la madre de Dios, la madre de la divinidad de Cristo Jesús también, es incoherente. Y creo yo que como fieles cristianos y, en este caso, razonando apropiadamente de acuerdo al principio bíblico, sería imposible, ¿no?, que la Virgen María haya sido, en este caso, la madre de la divinidad de Cristo Jesús.
sin duda alguna, la madre de Cristo Jesús humano, sin duda alguna, ¿no? Y no hay ningún problema con eso. El problema lo encontramos cuando entramos en la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y que la Virgen María también tiene que, en este caso, sentir la necesidad, en este caso, de un Salvador, ¿verdad? Aparte, Lourdes, ahí al pie de la página dice: ¿cómo equilibramos esta obra que el mensaje decisivo de predicar el mensaje de los tres ángeles a un mundo perdido? ¿Por qué todo lo que hacemos debe estar relacionado de una manera u otra con la proclamación de la verdad presente? Muy bien, el mensaje a los tres ángeles, la respuesta de un servidor que aparece aquí en la pantalla es: Cristo vino a mostrarse a quien se llama a su pueblo, en este caso, en su momento dado con los judíos, ¿no? Ellos se llamaban el pueblo de Dios, ¿recuerda? Para salvarlo de sus rebeliones, pero no quisieron aceptarlo. Jesús vino a los suyos y los suyos no le aceptaron. No todos, ¿ok? Porque sí hubo mucha gente, muchos judíos que le aceptaron, pero no todos le aceptaron. Es más, yo podría decir en este caso que, de acuerdo al principio bíblico y a la Biblia, el pueblo judío, los líderes no le aceptaron. La religión judía lo rechazó como el Mesías, ¿no? Es triste, pero eso está plasmado en la palabra de Dios, ¿no? Dice: hoy la Iglesia Adventista tiene un mensaje distintivo para predicarlo a todo el mundo. Es la verdad presente del mensaje de los tres ángeles. Si el mundo rechaza el mensaje, que sea por decisión de ellos rechazarlo y no decisión nuestra de no predicarlo. Ay, mi hermano, mi hermana, qué triste será que el mundo o que alguien se pierda porque usted no se levantó de su silla cómoda que tenía para ir a predicar el Evangelio, para ir a predicar las buenas nuevas de Jesús. Imagínense, ¿cómo podemos vivir con esa inquietud de que pudimos haber salvado a personas o ayudar a personas que se salvaran y no hicimos nada? ¿Se da cuenta? Hermanos, hay cosas para pensarse, ¿verdad? Pero una vez más, hermanos, usted y yo prediquemos el Evangelio. Por eso es que con Fe y Esperanza estamos yendo por todo el mundo y haciendo este tipo de anuncios, este tipo de mensajes, de programas a través del internet. Hoy por hoy podemos llegar a todo el mundo sin necesidad de viajar hasta él, ¿no? Por eso es que estamos predicando de esta manera, mi hermano, mi hermana. Y queremos que, sin duda alguna, el mensaje de la verdad presente llegue a todo el mundo. Y hemos ya mencionado algunas otras ocasiones, ¿no? Estamos preparando unos temas bien interesantes, mi hermano. Esperamos, ahora que regresemos de Costa Rica, de hecho, ahora que está terminando este video, sin duda alguna, estamos ya en Costa Rica, si Dios nos lo ha permitido, a mi esposa y a mí, poder estar aquí en Costa Rica, o en este caso, allá en Costa Rica. Estoy grabando en el estudio todavía, ¿no? Pero esta semana, que usted ve esta lección, nosotros ya estamos en Costa Rica, Dios mediante, dando una campaña de profecías y llevando el mensaje una vez más a todo el mundo, ¿no? Mi hermano y mi hermana, eso es lo que estamos haciendo. Ayúdenos, por favor, con sus oraciones y, por supuesto, si se puede económicamente también, hermano, lo necesitamos para llevar este mensaje más allá. ¿Okay? Y podemos hacer mucho más. De hecho, necesitamos mucha ayuda. Si de repente usted conoce a alguien que nos puede ayudar con edición de video, con edición de audio, con las redes sociales, por favor, necesitamos mucha ayuda, ¿ok? De paso. Así que, mis hermanos, predicamos el Evangelio, por favor. Sí, la parte del martes, Jesús sana, es el nombre de este día. Dice, lee la profecía de Isaías en Mateo 12, 15 al 21. ¿De qué manera Isaías y Mateo identifican lo que Jesús hacía como algo más grande que sanar a unos pocos o incluso a varios cientos de enfermos? Dice la cita bíblica de Mateo 12, del 15 en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, él iba a venir, él iba a hacer toda esta obra sin estarse anunciando ni promoviendo, ¿verdad? Acá está Jesús, vengan a sanarse. No, él iba a trabajar, él iba a anunciar el mensaje de buenas nuevas sin hacer tanto escándalo, por así decirlo, ¿no? Número 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Qué hermoso mensaje, ¿no? Él no va a hacer mucho escándalo, pero una vez que él muera, ¿ok? Cuando él saque a victoria el juicio, la victoria es en la muerte, obviamente.
Y ahí es donde se pone el juicio de todo el mundo, porque a través de esa obra maravillosa de Cristo Jesús es que usted y yo podemos ser salvos si aceptamos a Cristo Jesús. Allí se encuentra ese misterio también de la salvación. Entonces, cuando pasa esto, ahora sí, dice, en su nombre esperarán los gentiles. Sin duda alguna, en el nombre de Jesús, todos los gentiles alabamos el nombre de Jehová. Y en el nombre de Jesús, todos los gentiles tenemos la salvación, la certeza de la vida eterna. Alabamos el nombre de Jehová, ¿verdad que sí? Bien, la respuesta de un servidor: si Cristo vino a este mundo con el propósito de rescatar la justicia de Dios, y como segundo propósito, salvar a la humanidad de sus pecados. Y ese es el propósito de Cristo Jesús. Sin embargo, sin hacer mucho escándalo, ni problemas, ni nada. Tranquilo, Él vino, Él se anunció, Él dio las buenas nuevas, el que lo quería aceptar lo aceptó, el que lo quiso rechazar lo rechazó. Y punto. Y hasta ahí terminó, ¿verdad? Vamos a la parte del miércoles. La purificación del templo. Y aquí vamos a entrar un poquito, no vamos a leer todas las citas bíblicas en este caso porque dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Vamos a leer solamente esta de Mateo. Dice, lee Mateo 21, 12 al 16, y Marcos 11 del 15 al 19, Lucas 19 del 45 al 48, y Juan 2 del 13 al 17. ¿Cuál es la relevancia de estas historias similares, de que estas historias similares, mejor dicho, aparezcan en cada uno de los relatos de la vida de Jesús? Muy bien, cada uno de los evangelios relata esta historia, ¿no? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron. Nótese que a los líderes, a los ancianos, a los líderes religiosos, les dio envidia en este caso, ¿no? Se molestaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Estos sacerdotes vienen y le dicen, no, espérate, no, escucha lo que están diciendo estos jovencitos. Ellos están alabando y están diciendo, Hosana, hijo de David. Tú no eres el hijo de David, tú no eres el Mesías, ¿no estás escuchando? Sin embargo, fíjense que Jesús les dice, sí, ¿nunca leyeron ustedes que en ellos va a perfeccionar la alabanza? ¿En ellos va a perfeccionar el mensaje? Interesante, ¿no? Bueno, y otra vez ahí va la purificación del templo, ¿no? En Marcos 11 del 15 al 19 es prácticamente la misma historia, y sin embargo varía un poquito la historia. Sin embargo los detalles son prácticamente los mismos, ¿no? Y vamos ahora en Lucas 19 del 45 al 48, lo mismo también. En Juan igual lo mismo, ¿no? El versículo 17 de Juan 2 dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Recuerde, varía un poquito la historia, sin embargo son detalles que hay que analizarlos y mirar que todo esto se cumplió en Jesús. La profecía anunciaba lo que él iba a hacer, lo que venía, y sin embargo el mundo impío, por así decirlo, que no están, aunque sea líder religioso, no importa. Si Jesús viene y hace algo que no tiene mucho sentido, que a ellos no les deja ningún beneficio, se molestan. Y sabe, eso podría pasar hoy por hoy también dentro de nuestra iglesia. Si de repente alguien se levanta hablando, dando el mensaje, de repente alguien se puede sentir como que, ¿por qué no está quitando la plaza? Y de repente la mayoría de los casos podría basarse incluso en la parte económica, ¿no? No puede ser, vamos a pagar a ¿verdad? ¿Cómo va a ir avanzando más que los demás, ¿no? ¿Sabe qué? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A entender y poder trabajar juntos y unidos como pueblo de Dios. Sin embargo, ojalá, mis hermanos, que nosotros vivamos esa santidad. Y recuerde que los sacerdotes se acercaron a él y le preguntaban, porque obviamente ellos no estaban de acuerdo, y para empezar no trataban de matarlo, ¿no? Y siempre trataban de destruirlo. Pero mis hermanos, quiero entender en este caso, ¿no?, que Jesús tiene su propósito y él cumplió las profecías al pie de la letra, ¿no? Porque todo está profetizado de paso, ¿no? Entonces, la respuesta de un servidor que aparece para estas preguntas es: el templo es un lugar muy importante para Dios y quiere mantenerlo lo más puro posible, pero nosotros, los humanos, al descarriarnos, lo contaminamos con las impurezas de nuestros corazones. Cristo puede limpiarnos también, así como limpió el templo.
Y eso no importa si somos líderes o somos simples y sencillamente miembros activos en la iglesia o miembros de la iglesia nada más. Dios te ama de la misma manera, pero sabes, si de repente el templo de Dios se había corrompido, había pecado dentro del pueblo, Jesús vino y lo limpió, ¿ok? Ya no era casa de oración, era un mercadeo ahí, no un mercado nada más. Entonces Jesús dice, no, esto no está bien. Bueno, en la vida nuestra también podemos tener cosas que no están bien y Jesús puede limpiarnos de ellas, ¿sí? Al pie de la página y el miércoles dice, como miembros de iglesia, ¿qué podemos hacer por nuestra parte para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares que necesiten lo que el templo precisaba en los días de Cristo? ¿De qué forma podemos evitar esos peligros espirituales? De hecho, ¿cuáles podrían ser algunos de ellos? Bueno, yo aquí puse 7 puntos para que usted también los analice y los examine, ¿ok? El primer punto dice, viviendo lo que predicamos. ¿Quieres que la iglesia se mantenga limpia y pura? Que de paso está siendo atacada fuertemente por mucha gente, la iglesia adventista, ¿no? Pero ¿quieres que se mantenga firme y pura? Necesitamos vivir lo que predicamos, ¿ok? Número 2, santificarnos diariamente de una forma individual. ¿Sabe? Viene la reforma. Estamos esperando el zarandeo y la reforma dentro de la iglesia. Sin embargo, esperamos que la iglesia se reforme. ¿Sabe? La reforma es en el corazón de cada quien. Si nosotros nos reformamos, entonces la iglesia se va a reformar. ¿Ok? No esperemos ver un movimiento grande dentro de la iglesia. Ay, mira, purificando la iglesia. No, porque para que eso suceda, tiene que haber en nuestro hogar primeramente la santificación. Si nos santificamos en nuestro hogar, vendrá la reforma dentro de la iglesia, pero con nosotros allí. De otro modo, estamos equivocados, estamos errando, estamos en pecado, viene la reforma y no vamos a ser reformados si no estamos viviendo una purificación diariamente, ¿no? Número 3, ayudando a quien ha tropezado. Tropezado quiere decir que alguien que se ha salido de la fe o que ha fallado, ¿no? Necesitamos ayudar a esa persona a que regrese al camino correcto. Número 4, en todo momento vivir y pensar que Dios no ha llamado para llevar la salvación, nos ha llamado para llevar la salvación a todo el mundo. Perdónme que me faltó ahí la S, ¿no? En todo momento vivir y pensar que Dios nos ha llamado para llevar la salvación a todo el mundo, ¿ok? Y eso es algo palpante y fuerte. Número 5, ocuparnos más en la predicación del evangelio, sin duda alguna. 6, ser el sermón predicado en nuestro testimonio. Si nos santificamos diariamente y vivimos lo que predicamos, el número 6 va a ser facilito, ¿sabe? Ser el sermón predicado en nuestro testimonio, ¿no? Que la gente cuando nos vea dentro de la iglesia, en la familia, en los amigos, sepan que verdaderamente somos cristianos. Y no que nos critiquen y que no, me invita a la iglesia, mira cómo vive él, o mira cómo vive ella, mira cómo es, mira lo que hace. No, a esa iglesia yo no quiero ir. De repente, por nosotros mismos, la gente se desanima, ¿no? Y puede pasar. Muy bien. Número 7, amar a todos los que nos rodean como a nosotros mismos. Y si amamos a todo el mundo que nos rodea, ¿sabe? Sin duda alguna, mi hermano, mi hermana, podremos nosotros vivir o ser ese sermón que Dios quiere que seamos. Ese sermón predicado en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de llevar nuestra vida, ¿sí? Bien, jueves, la cruz de Cristo. Lee Isaías 53 del 3 al 6. ¿Qué nos dice esto acerca de lo que le sucedió a Jesús? El inocente que sufrió perdón por los culpables. ¿De qué modo nos ayuda esto a entender lo que experimentó por nosotros? Hablando de Cristo Jesús, ¿no? Vamos a leerlo aquí. Dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 3 al 6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste. Ciertamente, número 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Se da cuenta? Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo que usted y yo merecíamos fue sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, él se enfermó para que usted tenga, en este caso, sanidad. Sí, del pecado. Hablando del pecado. Recuerda, hablamos de la divinidad de Cristo, ¿verdad? Y la humanidad. Bueno,
La parte humana de Jesús vino a enfermarse, a contagiarse del pecado, para poder Él eliminar el pecado, en otras palabras, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y otra vez, ahí hay ese misterio, ¿no? De la salvación, del pecado, de la iniquidad y cómo va a ser destruido también, ¿no? Que eso lo encontramos otra vez en Apocalipsis, en los 7 sellos, ¿no? Interesante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado, hemos sido ingratos de cierta forma con Dios, al separarnos, al hacer nuestras voluntades, vamos a poner de esa manera. Sin embargo, en Cristo Jesús, Dios puso todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Cuando tú pides perdón a Dios, Jesús inmediatamente toma ese pecado y en su sangre lo lava. En su sangre lo perdona. Y esa es la razón por la cual tú puedes santificarte diariamente. Es la razón por la cual tú y yo podemos ahora decir que tenemos paz y que tenemos la oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos tomó, nos ha lavado en su sangre. Qué hermoso, ¿verdad? La respuesta de un servidor para esta pregunta: Cristo tomó mi lugar, era yo quien debía morir por el pecado, pero Cristo pagó el precio para que yo pueda alcanzar la vida eterna. Ahora solo debo amarle, aceptarle y obedecer sus mandamientos sin duda alguna. Al pie de la página, allí el jueves, en todo lo que hacemos por el Señor, especialmente para alcanzar a los necesitados. ¿Por qué siempre debemos tener en el centro de nuestra misión y propósito la muerte de Jesús como nuestro sustituto, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes ayudamos? Porque Cristo, la respuesta del servidor, ¿no? Porque Cristo padeció lo que yo debía padecer. Murió en mi lugar pagando el precio que demanda la ley por el pago del pecado. Ahí tenemos, para entender esto, que no está en la lección de paso, pero Romanos 6, 22 y 23. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado por la muerte de Jesús, ¿ok? Y hechos siervos de Dios, hijos de Dios. Ahora tenemos por nuestro fruto la santificación. Ahora, una vez que hemos sido perdonados, necesitamos santificarnos, ¿no? Dice, y como fin, si nos santificamos, puesto que Jesús pagó el precio por nosotros, tendremos la vida eterna. ¿Y por qué? El 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva, o el don, o el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley o el pecado demanda que muramos. Que usted y yo tenemos que morir. Hemos cometido un pecado, es verdad, necesitamos morir. La paga del pecado es la muerte. Usted pecó, usted tiene que morir. Bueno, Jesús vino a pagar ese precio que demanda precisamente la ley, o el pecado en este caso, ¿no? La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Por Cristo Jesús es que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de tener la eternidad, por así decirlo, ¿no? Bien, mis hermanos, viernes, ya para terminar, nuestra actitud a la luz de lo que ya conocemos. ¿Cuál debería de ser? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es verdad, Cristo te ha amado tanto que Él se entregó por ti. Él ya pagó el precio completo. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarlo y ahora crucificarte junto con Cristo Jesús. Y eso no quiere decir, mi hermano, que tengas que sufrir igual que Cristo Jesús sufrió. Eso no quiere decir que tú tienes que hacerte algún tipo de penitencia tampoco para que Jesús vea que tú estás sufriendo igual que Él porque estás con Él crucificado, ¿no? No estamos hablando de vivir lo que Jesús vivió, pagar lo que Jesús pagó. No. Es solamente a través de tu actitud tomar en cuenta lo que Jesús hizo y, en este caso, acreditarlo a tu vida de esa manera. Claro, eso no lo puedes acreditar tú ni yo de una forma personal. Eso viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aceptamos a Jesús, allí es que estamos mirando y estamos tomando ese hermoso don de Dios, la vida eterna. Por eso, ya dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Si Cristo vive en nosotros, nuestro testimonio reflejará el amor de Cristo en todo momento.
¿Amas a Cristo Jesús? Cristo te ama también. Santifícate diariamente. Recuerda, para poder ir al cielo cuando Cristo venga, necesitamos ser perfectos. Perfectos solamente en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay vida eterna. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Jesús es el nombre más hermoso dado a los hombres, en el cual tenemos sanación, vida eterna, paz, tranquilidad y cualquier problema que tengamos, tráelo a Cristo. Tráelo a Cristo. Deja que Él se encargue de él. Una vez que tú lo pongas en Jesús, despreocúpate y siente la paz que solamente el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús nos puede dar. Que Dios te bendiga. Que Dios guarde tu salida y tu entrada. Recuerda, con fe y esperanza, estamos preparando constantemente a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tú debes ser uno de ellos que estén ahí presentes. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza, prepara